Aquí soy Fantasma 7. Mi voz salió, firme, contra todo pronóstico, a pesar del temblor casi imperceptible en mi mano sobre el micrófono. Repito, Fantasma 7 a bordo del vuelo civil 214, solicito vector de planeo. El silencio que siguió fue eterno, más pesado que el aire que nos faltaba. Mis ojos escudriñaban los paneles, las luces rojas parpadeando con una urgencia que no necesitaba traducción. El capitán, un hombre con el sudor perlado en la frente, me miraba como si fuera un fantasma de verdad. ¿Soy yo? ¿Soy el que ellos creen que soy? Un segundo. Dos. Luego, el alivio inundó la frecuencia. Fantasma 7, Águila 2 copia, te guiaremos. Sonaba como un milagro, la voz clara de un piloto de combate prometiendo una segunda oportunidad. Detrás de mí, María, la mujer del abrigo de carbón, permanecía de pie con los brazos cruzados, una imagen de calma inexplicable, como si todo esto fuera exactamente lo que había esperado. Me preguntaba cómo se podía estar tan serena en medio de semejante caos. ¿No tenía miedo? Ella ya lo sabía, ¿verdad? Tú lo sabías, le dije, sin necesidad de girarme, mi mirada fija en el horizonte falso que se dibujaba fuera de la ventanilla, una promesa lejana de tierra. Trabajo para la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la AESA, respondió ella, su voz tan tranquila como siempre, casi conversacional. ¿Qué como lo supe? Cuando los dos motores fallaron simultáneamente, lo marcamos como algo más que una avería mecánica. Cruzamos el manifiesto de pasajeros. Tu nombre, Carlos, activó un archivo. Mi archivo. El archivo que creí enterrado bajo años de silencio y cenizas. Aquel en el que se hablaba del día en que salvé la ciudad, aterrizando un avión de combate lisiado donde nadie creyó posible. Recordaba la sonrisa de mi esposa, Ana, después de aquello, sus ojos brillando mientras me decía, siempre vuelves a casa. Pero esa fue la última vez. El hospital, la bandera doblada, el silencio, el vacío. Y ahora, esto. Unas semanas antes de todo esto, o quizás fue un mes, no sé, la verdad que los plazos se me mezclan un poco. Supongo que cuando la vida te da un revés como este, la noción del tiempo se vuelve un concepto un tanto elástico, ¿no creéis? Lo que sí recuerdo con una claridad dolorosa es el momento en que Ana, mi pequeña, me miró con esos ojos enormes y me dijo, «Papá, quiero ver el mar». Después de tantos años evitando volar, después de prometerle que el miedo no iba a dictar nuestras vidas, no pude negarme. El miedo era mi compañero constante desde que perdí a su madre. Era un equipaje pesado que cargaba a diario, en cada paso, en cada respiración. La carretera, el tren, cualquier cosa que me mantuviera anclado a la tierra. Pero por Ana, por ver esa chispa de asombro en sus ojos al contemplar las olas de la costa gaditana, haría cualquier cosa, incluso subirme a un ataúd volador con alas. Y así nos encontramos. Sentado en el asiento del pasillo de la fila 8, mis hombros ligeramente encorvados. Mi pequeña Ana, de 8 años, una fuerza de la naturaleza, estaba a mi lado. Su mano, tan pequeña y confiada, apoyada en mi antebrazo. Y entonces sentí la vibración. Una especie de temblor bajo el suelo, sutil al principio. Algo que la mayoría de los pasajeros, sumidos en sus pantallas o sus conversaciones, ignoraron. Pero yo no. Lo sentí en mis huesos, en la médula. Mis dedos se apretaron involuntariamente alrededor de la taza de papel de ginger ale. Los motores. ¡Ah! El sonido. Era un lamento que no pertenecía al cielo. Mi mandíbula se tensó. Hacía años que no volaba. Años. No desde que su madre, desde los hospitales y las banderas dobladas y el silencio que se había incrustado en mi vida. Al otro lado del pasillo, María, la mujer del abrigo de carbón, pelo oscuro recogido en un moño bajo, sin equipaje visible, salvo un bolso de cuero delgado bajo su asiento. La noté al instante. Ella notó que yo notaba la vibración. Nuestros ojos se encontraron durante medio segundo. Ni sorpresa ni miedo en los suyos, solo una especie de conocimiento. Luego, el primer motor falló.
La cabina se sacudió con una violencia brutal. Las mascarillas de oxígeno cayeron como frutas pálidas de los compartimentos superiores. Los murmullos se transformaron en jadeos, los jadeos en gritos. Los dedos de Ana se clavaron en mi brazo, una punzada aguda. «Está bien, mi amor», le dije. Mi voz sonaba extrañamente firme, aunque mi corazón martilleaba como un tambor de guerra en mi pecho. «Mírame, mi Ana. Respira despacio». Intenté que mi rostro no revelara el terror que sentía por ella. Por mí, daba igual, ya había sentido este frío antes. El segundo motor tosió, se ahogó y se silenció. El silencio en el cielo es algo antinatural. Es una presión que te aplasta los oídos, un vacío que te grita que no hay retorno. María, al otro lado del pasillo, no gritó. Se inclinó hacia adelante y me habló con un tono tranquilo y medido. «Han perdido el empuje», dijo en voz baja, como si estuviéramos comentando el tiempo. «Pareces muy segura», le contesté, la voz ronca. «Lo estoy». Antes de que pudiera preguntar más, dos cazas de combate aparecieron fuera de la ventanilla, flanqueando el avión como guardianes silenciosos. Su presencia era aterradora y a la vez extrañamente tranquilizadora. Eran mis hermanos en el aire, o lo que quedaba de ellos. Momentos después, la voz del piloto comercial, extraña y temblorosa, salió por el intercomunicador. «Señoras y señores, estamos experimentando un fallo total de los motores. Estamos siendo escoltados. Por favor, mantengan la calma». Mantengan la calma. Calma. ¿Cómo? Me desabroché el cinturón. «Señor, tiene que quedarse sentado», me gritó una azafata, tropezando por el pasillo, con el terror grabado en su cara. Yo no la escuchaba. «Necesito hablar con la cabina», le dije. María me estudió con atención, no con sorpresa, sino con reconocimiento. «Fuiste de la Fuerza Aérea», dijo suavemente, una afirmación, no una pregunta. No respondí. El intercomunicador volvió a crujir, pero esta vez no era el piloto comercial. Una nueva voz, nítida y militar, cortó la cabina. «Avión civil no identificado. Aquí, Águila 2. Necesitamos su distintivo de llamada». Esas palabras, distintivo de llamada, sonaban tan fuera de lugar en un avión de pasajeros lleno de familias asustadas. Cerré los ojos un instante. 9 años. 9 años desde que no pronunciaba mi distintivo. 9 años desde la noche en que mi F-16 se precipitó en espiral a través del humo sobre un desierto de Almería, un lugar que entonces me pareció desconocido. 9 años desde que lo traje a casa con un solo motor y un ala fracturada, y luego llegué a casa para encontrar a una esposa cuyo cáncer había avanzado más rápido que yo. María se levantó. «Esa llamada no es para ellos», dijo. La azafata la miró, boquiabierta. «Señora, por favor, siéntese». María la ignoró. Se inclinó hacia mí, cruzando el pasillo. «Ellos saben», dijo. «No preguntarían a menos que creyeran que hay alguien cualificado a bordo». Tragué saliva. «Ya no soy ese hombre», dije en voz baja. La mano de Ana tiró de mi manga. «¡Papi!». El avión se inclinó bruscamente. Un coro de gritos llenó la cabina. La mirada de María se suavizó. Uno nunca deja de ser quien es. El intercomunicador crujió de nuevo, más fuerte. «Avión, responda. Identifique distintivo de llamada». Me moví hacia la cabina. La azafata intentó bloquearme, pero María dio un paso al frente, mostrando algo de su bolso de cuero. Una placa, oficial, inconfundible. «Está bien», le dijo a la azafata con calma. «Déjelo pasar». Dentro de la cabina, las alarmas parpadeaban en patrones rojos furiosos. El capitán, pálido como la cera, murmuraba: «No tenemos potencia. No hay reinicio». Me miró con desesperación. «Están pidiendo un distintivo de llamada como si fuéramos militares». «¿Creen que estoy aquí?», respondí. El capitán me miró fijamente. «¿Lo está?». Extendí la mano hacia la radio. Mi mano tembló. Solo una vez. Y entonces la cogí. «Aquí tengo que hacer un inciso, ¿vale? Porque todo esto, toda esta situación absurda, surrealista, era algo que no me cabía en la cabeza. Yo, Carlos,
Un tipo que vivía de su pensión de invalidez, que pasaba los días llevando a su hija al colegio y tratando de reconstruir una vida que se sentía rota en mil pedazos, de repente estaba en medio de una crisis aérea. Es como si el universo se hubiera reído en mi cara. ¿Creías que habías escapado, Fantasma 7? Pues no. Era una locura. En mi interior, la voz de mi padre, que en paz descanse, me susurraba: nunca te fíes de los que te prometen el cielo. Él se refería a los charlatanes del pueblo de mi infancia en Asturias. Pero ahora, el cielo era el problema, y las promesas eran salvar vidas. ¿Era una trampa? ¿Era una segunda oportunidad? No lo sé, todavía no lo sé. Pero en ese momento, con Ana detrás de mí, solo sabía que tenía que intentarlo. Y al fin y al cabo, ¿quién era yo para negarme a la llamada? Uno nunca deja de ser quien es, ¿verdad? Quizás María tenía razón. María, por su parte, observaba, desde su perspectiva, que me contó mucho después, cuando todo el polvo se había asentado y el aroma a queroseno se había desvanecido de nuestras narices. Yo no parecía un héroe. Parecía un hombre roto, un fantasma de sí mismo, con el peso de una guerra perdida en sus hombros. Me vio tragar saliva, la mandíbula tensa, los ojos oscuros y ausentes por un instante, perdidos en algún recuerdo lejano. Me vio dudar, una duda que para ella era la cosa más humana y real que había visto en años. No el superpiloto intrépido de los informes, sino un padre asustado, un viudo que solo quería proteger a su hija. Para ella, ese momento de vacilación, ese instante en que la decisión entre el pasado y el presente pendía de un hilo, fue más heroico que cualquier maniobra arriesgada. Ella no vio miedo, vio una lucha interna, una batalla silenciosa por decidir si volver a ser ese hombre era una traición o una necesidad. Y cuando mi mano tembló, lo entendió. Lo entendió todo, volviendo a mi perspectiva, ya en el presente de aquella catástrofe. Aún con el micrófono en la mano, era como si el tiempo se ralentizara, cada segundo una eternidad. Podía sentir el frío en las yemas de mis dedos, el sudor que me bajaba por la sien. Ana, su rostro, las palabras de su madre. Volví al aire. Guié el avión sin potencia a través del cielo, escuchando atentamente a los pilotos de los cazas que transmitían los rumbos y los ángulos de descenso. Era extrañamente similar a antes, a esos días en los que el único sonido en mi cabeza era la estática de la radio y mi propia respiración. El miedo seguía susurrando, sí, pero el entrenamiento hablaba más fuerte, más claro. Afuera, la pista de aterrizaje apareció como un delgado hilo gris, una aguja en un pajar en el paisaje de un aeropuerto ficticio cerca de Valencia, tan lejano de las dunas de Tabernas. La velocidad está bajando, advirtió el capitán con la voz ahogada. Aguántala, murmuré. La cabina estaba en silencio ahora, un silencio que no era de pánico, sino de una tensión contenida, casi reverencial. Incluso Ana había dejado de llorar. Las ruedas tocaron tierra con dureza. El avión patinó, se sacudió, el metal protestando contra el asfalto con un chirrido infernal. Durante un segundo terrible, pensé que nos saldríamos de la pista, que todo el esfuerzo, toda la adrenalina, sería en vano, que acabaríamos en un amasijo de metal ardiente. Y luego nos detuvimos. Inmovilidad. No había llamas, no había humo, solo la respiración. Un estallido de exhalaciones y risas incrédulas llenó la cabina, liberando la tensión acumulada. Me aparté de los controles, sintiendo una extraña mezcla de agotamiento y éxtasis. Cuando regresé a la fila 8, Ana se lanzó a mis brazos. «Lo arreglaste, papi», susurró. La abracé fuerte, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. «Lo arreglamos, cariño». María estaba en el pasillo, recogiendo su bolso, con una sonrisa tenue. «¿Quién eres?», le pregunté. Me consideró por un momento. «Alguien que sabía que el cielo no había terminado contigo», dijo suavemente. Y fue entonces cuando me fijé en algo. Un pequeño pin plateado en su solapa. Un par de alas, de emisión militar. No era solo de la AESA, dije. «No», admitió ella, su mirada ahora más intensa.
Volé en búsqueda y rescate. Una vez nos movilizamos para encontrar un jet caído con el distintivo Fantasma 7, pero llegaste a casa antes de que pudiéramos alcanzarte. Nuestros ojos se encontraron de nuevo, y esta vez había una conexión innegable. Distaste mucho, continuó suavemente. Hoy recuperaste algo. Las escaleras de abordaje rodaron hacia el avión. Los equipos de emergencia esperaban abajo, sus siluetas moviéndose con urgencia. El mundo reanudó su ruido. Mientras se dirigía a la salida, se detuvo. La fila 8 te quedaba bien, dijo con una sonrisa apenas perceptible. Pero no tienes que quedarte en silencio para siempre. Y luego se fue. Miré a Ana, al sol que se derramaba por la cabina, al milagro ordinario de estar vivo. Durante años había creído que el capítulo más importante de mi vida había terminado con la pérdida. Pero cuando las puertas se abrieron y el aire fresco entró, me di cuenta de algo simple y sorprendente. El cielo había preguntado por mi nombre, y yo había respondido. Y hoy, han pasado unos meses, y la verdad, sigo sin saber muy bien qué hacer con todo esto. A veces, por la noche, cuando Ana ya duerme, me asalta la duda. ¿Fue lo correcto? ¿O solo un eco de lo que fui, una trampa de la nostalgia? A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar, un empujón para salir de la burbuja en la que me había metido. Otras, que fue un error, que la paz estaba en el olvido. Supongo que es una mezcla de todo, ¿verdad? La vida no es un manual de instrucciones, no hay respuestas claras ni finales perfectos, pero al menos es mi vida y la estoy viviendo de nuevo, con sus preguntas, sus cicatrices y quizás con la promesa de algún que otro vuelo más.